La semana pasada vimos el tema original y copia. Muchos pueden ser un ejemplo de lo que Dios hace en verdad, pero muchas personas que se dicen cristianas son una copia. Creo que todos en algún momento hemos sido una copia, no hemos sido lo original. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido burdas copias de la iglesia original del Señor. La diferencia de una copia al original pues es mucha, empezando por el precio. El evangelio copia se puede parecer al original. Si compras unos audífonos que parecen originales, el original puede costar $140, por ejemplo, y la copia te puede costar $60 o $40. Se ven igual, inclusive el empaque hacen el mismo, pero es pirata, es una copia. ¿Cuándo se da cuenta la gente? No cuando ves el empaque por fuera, sino cuando cuando ya pruebas de esos audífonos. Es igual, usted puede decirse, mucha gente se puede decir cristiana, pero tal vez es una copia, porque cuando ya le oyes hablar, cuando te relacionas con esa persona, te das cuenta que no hay algo original en esa persona. Dios nos llama a ser de la iglesia original. Muchas personas se confunden y dicen, pues es que ¿para qué voy a la iglesia si conozco una persona que se dice cristiana, pero hasta vive peor que yo? Bueno, no se confunda, esa persona es una copia. Jesús dijo, por sus obras, sus frutos los van a conocer. Por ejemplo, si es una cartera de piel, pues lleva un proceso de curtido la piel muy importante, muy elaborado, a diferencia de una que es imitación piel. La gran diferencia entre original y copia es los materiales, el cuidado, la calidad y el experto que lo hace. Esa es la gran diferencia. Un cristiano copia, se hace a sí mismo, tal vez entregó su vida a Dios genuinamente, pero empezó a dirigirse a sí mismo en base a su manera de pensar, su filosofía, su razonamiento, y puede escuchar predicaciones, pero tal vez él está diciendo o ella está diciendo, sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, no, tampoco, entonces cambian los materiales de esa persona en cómo se construye, pero una persona original vale muchísimo más que una copia burda. Para Dios es valioso un cristiano que es de acuerdo al original. De hecho, Dios viene por su iglesia, por personas que son de la iglesia original, lo que vino a enseñar Dios. Un cristiano que tiene esa intención de agradar a Dios y obedecerlo, que lo busca, que reconoce sus errores, por ejemplo. Tal vez en el pasado se equivocó, ¿verdad? ¿Quién se ha equivocado en su vida cristiana y ha parecido copia? Levante la mano. Todo el mundo. Si no levantó la mano, pues está mintiendo. Tal vez te equivocaste en el pasado, fuimos necios, fuimos aferrados a una idea personal, pero en el presente queremos ser lo que Dios quiere que seamos. Esa persona vale mucho para Dios. Tal vez no lo estés logrando, pero si tienes la intención, Dios se agrada de esa intención. Un cristiano copia es imitación, no es valioso para Dios en realidad. O sea, si le ama a Dios, claro que sí, vino a dar su vida por él. Pero si la persona persiste en seguir siendo una copia, está perdiendo el propósito por el cual fue creado aquí en la tierra. Un cristiano original va a seguir la misión de Dios y un cristiano copia va a intentarlo, pero sin efectividad. ¿Por qué? Porque no tiene el respaldo de Dios. Vas a tratar de restaurar tu vida, tu familia, vas a tratar de ser mejor, pero van a ser como los propósitos de Año Nuevo. Van a ser como las frases que ves en Facebook, ¿no? Una copia no dura, se acaba. Por eso muchas personas se cansan y se apartan del Señor. Porque solo copiaban lo que veían hacer, pero nunca tuvieron una genuina relación con el Señor. Es por eso que muchos se alejan, se enfrían y se desaniman. Hoy le voy a explicar cómo hacerle para salir de eso, aunque ya lo vimos la semana pasada. Hoy lo vamos a ver más en detalle y hoy es el cierre en realidad de esta serie de Misión Imposible. Ahora, si usted escucha el tema de la semana pasada, ya se le olvidó prácticamente el 99%. Quiere decir que esta serie debiera de estar escuchándola por lo menos unas 2 o 3 veces durante el año. Porque todo lo que ya escuchó de esta serie ya se le olvidó. Entonces aprendemos por repetición, no se le olvide. Ahora sí, abra conmigo por favor la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos 5:12, por favor. Me voy a ir rápido porque traigo un material que cubrir muy importante. Dice, verso 12. ¿Está conmigo? Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. La iglesia original, ¿no?
Dice, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. ¿Sí? Una persona que no se reúne regularmente va a batallar mucho. Tiene un problema muy básico, ¿no? Dice, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Verso 17, vámonos hasta el 17, por favor. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, o sea, por lo que los apóstoles estaban haciendo, ya Jesús había resucitado. Y ellos predicaban y hacía milagro Dios a través de ellos. Y los religiosos, los fariseos, los saduceos, estaban muy celosos de eso, tenían envidia. Dice, se llenaron de envidia. Verso 18. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche. Abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Verso 26. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles. O sea, salieron los apóstoles porque los libertó un ángel y de pronto ya estaban otra vez predicando. Entonces cuando ya se juntó al día siguiente el juicio, el Sanedrín o el grupo de saduceos religiosos dijeron, a ver, traigan a los apóstoles para enjuiciarlos ahora sí. Y regresa el guardia y dice, no hay nadie. ¿Y cómo se fue? Está cerrado, está todo cerrado, pero no hay nadie. ¿Y cómo salieron? Sabrá Dios, literal, sabrá Dios. Solo Dios supo cómo fue. Entonces llega alguien y dice, ¿los apóstoles están otra vez predicando allá? Pues vayan por ellos. Y llegaron, dice, el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia porque tenían miedo de que la gente los apedreara. O sea, porque el pueblo los quería mucho por lo que estaban haciendo. Verso 27. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, vea esto, donde los confrontó el sumo sacerdote. 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. No quiere decir que eran rebeldes con causa, o sin causa. Ellos se referían a que ¿cómo me vas a prohibir hablar de Dios? Sí necesito hacer un alto, respetar las leyes de vialidad y todo lo demás, ¿sí? Pero aquí está hablando de no me puedes impedir lo que Dios me está diciendo que haga, ¿ok? Verso 33. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio los apóstoles por un momento. Hace algún tiempo, él empezó a platicar esto. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, o sea, son las palabras de Gamaliel ante el concilio, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. ¿Sabía que antes de Jesucristo vinieron más de 130 o 140 personas que se hicieron pasar por el Mesías? Aquí está mencionando a un ejemplo de ellos. Verso 37. Después de él, el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, o sea, a los apóstoles. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, subraya eso en su Biblia, por favor. Otra vez, lea conmigo esto, por favor. Lea conmigo. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. El cristianismo que no es original se va a apagar. Mucha gente, he conocido gente que dice, es que un tío era cristiano, pero luego se alejó. Es que cuando el cristianismo, cuando te entregas a Dios, pero luego lo tratas de vivir por ti solo, se va a apagar. Vas a estar desanimado, frustrado, no va a haber paz en tu corazón, porque lo estás tratando de vivir por sí solo, por ti solo. Así es que si esos hombres están actuando por sí solos, si usted, hombre, mujer, está actuando por usted misma, con sus fuerzas, con su inteligencia, con sus prioridades, y trata de caminar con Dios, se va a ir apagando el fuego de Dios en su corazón. Se va a ir apagando el mover de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que dice Dios luego pasa a un
y pones lo que tú dices. Entonces, el cristianismo que se apaga es porque no es de Dios. O sea, esa persona se fue desconectando de Dios. Se comienza a apagar primero el corazón. Luego empiezas a apagar a los que te rodean. ¿Por qué? Porque empiezas a desanimar a la gente que te rodea. La gente empieza a faltar. Primero por algo importante, luego por algo que no es importante. Muchos tratan de hacerlo con un esfuerzo y voluntad humana, pero se van quedando con hambre de Dios. Se van quedando sin ser saciados en su espíritu. Pierden esa hambre poco a poco y no saben de dónde puede venir una fortaleza, porque se fueron desconectando de Dios. Por eso en la apostasía es que la gente se aparta de Dios. ¿Sabía que en los últimos tiempos va a haber una apostasía enorme en toda la tierra? Cada vez más personas se van a apartar de Dios. O sea, en los últimos años, antes de que se acabe todo esto, antes de que regrese Jesús por su iglesia, la apostasía va a ser enorme. Mucha gente se va a desanimar, mucha gente se va a apartar. Le estoy explicando el por qué. Porque vives por ti solo. ¿Cómo ser un cristiano original y hacer que la misión sea original? Vamos a repasar, vamos a ir completando ahí en el boletín, si gusta. Vamos a hablar un poco de la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Hemos hablado de esta misión imposible y hemos aprendido que Dios tiene una misión para nosotros. La misión no es tener dinero, comprar casas, viajar, casarte, tener hijos, una carrera y todo lo demás. Eso no es el propósito por el cual viniste a la tierra. Si ese es su propósito principal, está perdiendo su tiempo. Pero tiene dos opciones, darse cuenta ahorita o darse cuenta dentro de 30 o 40 años. Depende de usted. ¿Sí? Jesús dice, la oración, o sea, Dios te creó para una misión. Ahora, ¿qué es la misión? Bueno, la Biblia le llama la Gran Comisión. Es platicarle a las personas acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo urgente ahorita. Mire, Jesús dice, la oración es la herramienta para ser discípulos. ¿Sí? La oración es la herramienta, es decir, la oración no es el fin, es una herramienta. Mucha gente dice, ya oré. Pues sí, pero oras para llenarte de Dios, para compartir. Si usted dice, ya oré y ya acabé, no, la oración no es el medio. Es como si va a ir a la graduación de su carrera y se compra su toga y birrete. Ya me lo compré. No, pues tienes que ponértelo y tienes que ir. O ya me inscribí en la escuela, ya tengo mi mochila, qué padre, pero no vas a la escuela. O sea, la mochila es un medio, la inscripción es un medio. Lo importante es acabar la carrera. Igual mucha gente piensa que la oración es el fin. No, la oración es un medio. ¿Sí? Jesús dijo, la oración es la herramienta para ser discípulos. ¿Sí? Mateo dice, hacer discípulos es llevar el evangelio haciendo discípulos. Es decir, llevas el evangelio pero vas haciendo discípulos. Porque es lo que vio hacer a Jesús. ¿Estamos? Marcos dice, hay que evangelizar. Marcos está enfatizando una cosa, evangelizar, es decir, platicarle a la gente que tus pecados, tu manera de vivir no te va a permitir ir al cielo, pero Jesús vino a morir por eso y tiene una vida para ti. Lo que hace falta es arrepentirse y recibir esta gran noticia de que Dios vino a morir por ti. Juan dice, llenándonos del poder del Espíritu Santo, llenándonos del poder del Espíritu Santo. Algunas personas dicen, entonces, en los evangelios dicen cosas diferentes. ¿Será que son inspirados por Dios? ¿Por qué dicen cosas distintas? Es que no son distintas, se están complementando. Si hay un juicio y hay 4 testigos, y se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si en ese juicio, y los 4 van a llegar en un juicio normal, los 4 se vería muy raro que dijeran, sí, entonces llegó la troca blanca y chocó y se bajó y disparó. Y entonces gritó, deben de morir todos, canallas. Y se fue corriendo y entonces explotó la troca y murieron todas las personas que estaban allí. Viene entonces Lucas, sí, y dice exactamente lo mismo. Y viene la otra persona y dice, exactamente lo mismo. ¿Usted si fuera juez, se la creería? Claro que no, lo que se espera es que digan cosas más o menos distintas. De hecho, si dicen exactamente lo mismo, no es un testimonio muy válido, ¿eh? Así es que no es que la Biblia tenga errores, es que sí inspiró Dios a los apóstoles, claro, cuando escribieron los evangelios, pero cada quien también,
Dios les permite, el Espíritu de Dios les permitió poner también puntos especiales que ellos vieron. Entonces, resumiendo la Gran Comisión, podríamos decir algo así: en oración y con el poder del Espíritu Santo, seamos testigos de Jesús, evangelizando con el propósito de hacer discípulos. Esta es la Gran Comisión completa. Si usted dice, voy a ver a quién le comparto de Jesús, a mi tío que tiene mucha necesidad, pero no estás orando, no estás llenándote del Espíritu Santo, es incompleta la Gran Comisión. Por eso es bien importante tener esto en cuenta. A mucha gente piensa esto, escúcheme muy bien esto. Mucha gente piensa que le hacemos un favor a Dios haciendo la Gran Comisión, haciendo esta misión. No, no le hacemos ningún favor a Dios. Dios nos da el privilegio de poder ser parte de esto. Si usted no lo hace y yo no lo hago, Dios va a buscar a alguien más. Nadie vamos a detener a Dios. Más bien nos vamos a quedar fuera de esto. Pero no es que Dios nos esté rogando, No, Dios no te ruega para que lo sigas y abraces la misión que Él tiene para tu vida acá en la tierra. No, Él dio su vida por ti, Él te ama, pero no va a estar detrás de ti toda la vida rogándote y llorando mientras usted lo rechaza sin problema. O sea, me refiero a la actitud de pensar, ay, otra vez el Señor me anda rogando. Por donde quiera me anda insistiendo Dios. Es por amor, no confunda. Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos. Amén. Entonces, la iglesia copia, podemos ir complementando. La iglesia copia cambia la Gran Comisión por la Gran Omisión. O sea, eso es lo que está pasando a nivel mundial. Se está cambiando la Gran Comisión por la Gran Omisión. Es decir, que no se está haciendo. Se necesita comenzar con un compromiso. ¿Sí? Aquí va. ¿Cómo comenzamos? Tener una franca, genuina y pura relación con Dios, decidiendo hacer de Dios y su misión el centro total de mi vida. ¿Dice amén? Tener una franca, genuina y pura relación con Dios, decidiendo hacer de Dios y su misión el centro total de mi vida. Esto solo sucede cuando estás lleno, guiado y fortalecido por el Espíritu Santo. Solamente así se puede, no hay otra manera. ¿Ok? Entonces, la misión inicia en la comunión, cercanía y dependencia de Dios. ¿Puede leerlo conmigo? La misión, conmigo, la misión inicia en la comunión, cercanía y dependencia de Dios. Por eso el tema es conexiones divinas. Porque si no hay una conexión divina, Dios no va a hacer conexiones divinas a través de tu vida. Y vamos al primer ejemplo de hoy. Primero de 3. Inciso A. Dios conectó a Felipe y el eunuco. Es una historia que conocemos. Voy a leerlo todo. Fue Dios quien conectó a Felipe y el eunuco. O sea, no fue Felipe, no fue el eunuco, fue Dios. Hechos 8, está en Hechos capítulo 8, lo vamos a ver en el devocional en la semana. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de Jesús donde quiera que iban. Dice, donde quiera que iban, hablaban. O sea, no había un día de evangelismo. Era un estilo de vida. No era como, voy a prepararme en mi trabajo para luego en alguna oportunidad hablarle a algunas personas. No, era un estilo de vida. Dice, verso 5, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Verso 26, en cuanto a Felipe, o sea, después de que predicó, muchos se convirtieron y muchas cosas pasaron. Me brinco hasta el verso 26 en el capítulo 8 de Hechos. En cuanto a Felipe, vea esto, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén. De Jerusalén a Gaza. Y verso 27, entonces él emprendió su viaje, o sea, no hizo lo que Jonás, él sí emprendió su viaje. Entonces, Felipe estaba predicando en un lugar, estaban pasando cosas increíbles, pero el ángel del Señor le dice, ve a tal lugar. Y entonces él hace caso,
Dice, entonces él emprendió su viaje, verso 27, y se encontró con el tesorero de Etiopía. Qué curioso. Dice, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. O sea, se encontró con el secretario de Economía de Etiopía. Dice, el eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. ¿Y dónde cree que estaba leyendo? Justo en la parte donde habla del Mesías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, ¿se da cuenta? O sea, Felipe llegó, ve el carruaje y el Espíritu Santo le habla y le dice, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó, corriendo. Eso me llama la atención. Corriendo. O sea, no fue así como que, ¿eres tú, Señor? ¿Y qué? ¿Qué o qué? ¿A dónde va esa carroza, ese carruaje? ¿Qué? ¿Ya se te fue? No, se acercó corriendo. Estaba conectado. No andaba despistado en otras cosas. ¿Sí? Dice, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Lo que estás leyendo? Verso 31. El hombre contestó, vea esta respuesta. ¿Y cómo puedo entender a menos que alguien que se llama Felipe me lo explique? O sea, casi dice eso. Dice, ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Dice, y le rogó a Felipe. O sea, Felipe no le dijo, para por favor el carruaje, por favor, eso es un mensaje muy importante. No, ese hombre estaba ya buscando de Dios. El Espíritu de Dios ya había un trabajo con esa persona. El trabajo de la iglesia no es andar forzando a la gente a que venga a Dios. Es ir a Dios y Dios te va a llevar directamente con las personas que están buscando de Dios. También dice, fórzalos a entrar. De hecho, vamos a regalar unas esposas para que pueda traer los encadenados y todo. También se vale. No se crea. Pero es muy fácil cuando usted está conectado directamente con el Espíritu Divino, el Espíritu del Señor, y Él te habla y te dice qué hacer. Yo lo he estado diciendo en varias ocasiones. Salga a un parque y pregúntele a quién quiere Dios que le hable. Cuando lo digo, todo mundo, o la mayoría, ponen cara de... O sea, no hay... Como que no se cree eso. Entonces se le va a ir la vida sin experimentar esa vida sobrenatural. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Le rogó. Y entonces Felipe le explicó todo lo que tenía que ver y al final se bautizó. El mismo eunuco dijo, ahí hay agua. Si me bautizas de una vez. Lo interesante es que fue bautizado. Y después de eso, dice la Biblia, así dice la Biblia, que Felipe ya no estuvo más en ese lugar. Cuando él volteó, ya no estaba Felipe. Dice que el Espíritu del Señor lo arrebató, usa esa palabra, y apareció en otra parte. Es el primer ejemplo de teletransportación en la Biblia. Si lo dice, así pasó. Si usted no quiere creer, allá usted. Yo sí creo eso. Vea el diálogo que Felipe tenía con el Espíritu Santo. Era una relación muy cercana. ¿Y cómo hago eso? Comience a hablar con el Señor. Comienza a hablar durante el día con el Señor. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero la comunión y cercanía íntima, profunda, diaria, es con el Espíritu Santo, que es lo mismo. Pero es Dios. Por eso en Hechos siempre dice el Espíritu Santo, a veces dice el Espíritu Santo, un ángel del Señor, Dios, el Señor Jesucristo. O sea, es Dios. Pero comience a hablar con Él. Hable durante el día con Él. Amén. Mire lo que dice 2 Corintios. Dice que la gracia, 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo nos dio de su gracia, que si te equivocas Él te puede levantar y intercede por ti para que seas perdonado. Amén. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que trae una carga de pecados de toda su vida y no hay qué hacer con eso, porque eso le produce culpabilidad. Por eso no le gusta ir a Dios, porque trae esa culpabilidad.
Pueden hablar de lo que sea, del Super Bowl, de cualquier política, de lo que sea. Pero nomás habla alguien de Dios y la gente se queda medio callada. Cambiemos de tema, no hablemos de política y religión, no hablemos de esas cosas. Hablar de Dios no es religión. Hablar de Dios es hablar del Creador del universo, como vino a dar su vida por nosotros. Pero la gente no quiere hablar de Dios porque se siente culpable. Entonces Jesús vino a darnos de su gracia. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, a Dios, Él perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, dice que la gracia del Señor Jesucristo, y luego dice el amor de Dios, el amor nos fue dado por Dios, dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. O sea, es como nosotros, somos espíritu, alma y cuerpo, somos seres tricótomos, o sea, de 3 sustancias. Pero cuando yo le hablo a Adrián, por ejemplo, no le digo a Adrián carne, Adrián alma y Adrián espíritu. No, es Adrián, punto. Es igual, no se confunda con eso. Entonces, Felipe le predicó a una de las personas más influyentes de Etiopía. ¿Sabe cuál fue el segundo país en el mundo? El segundo en todo el mundo de abrazar el cristianismo en su totalidad. Etiopía, en el año 400. Fíjese qué interesante. Era el secretario de Economía. La clave fue oír la voz de Dios, estar en un diálogo con Dios y obedecer. Si su hijo no sabe escuchar y no obedece, pues creo que se lo va a pedir una vez, pero ya después busca mejor al otro hijo que sí hace caso. Es igual, Dios está buscando personas que estén en comunicación con Él. Durante esta serie se ha dado el mensaje muy claro que Dios dice que de nuestra relación con Él se desprende la misión, pero muchos cristianos usan una frase famosa. Aquí va. Se quedan callados y luego dicen, pues es difícil. A mí no sé qué me da cuando alguien dice eso. ¿Qué piensan a veces un grupo de una reunión? ¿Qué piensan? No es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. O sea, nadie está diciendo eso. Es que es difícil porque nuestra carne, pastor. Yo lo sé. ¿Cree que Dios no sabe eso? No es fácil ser cristiano, es complicado vivir esa entrega, ¿verdad? Sí, no, es que hay tantas cosas que hacer. El trabajo, las deudas, los biles y las criaturas. Son muchas cosas. La palabra es muy difícil, dice alguien. Es que se me hace muy pesado. Es difícil de tragar esa palabra. Es agria. Son puras pedradas. Son regaños. Es una palabra muy difícil. Pero ¿por qué en 1 de Juan 5? Porque dice que amar a Dios significa obedecer los mandamientos. Pero dice, y mis mandamientos no son gravosos. Porque el apóstol Juan dice, sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Está en 1 de Juan 5, 3 por ahí. Sus mandamientos no son difíciles de obedecer. ¿Y por qué el salmista en el Salmo 119, 103 por ahí dice, qué dulce es a mi paladar tu palabra? Es como una miel a mi boca que me sacia. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón, así dice, con razón detesto los caminos falsos de mi vida. O sea, ¿por qué entonces mucha gente dice, es increíble obedecer tu palabra? Si lee el Salmo 119, es una alabanza a Dios por sus mandamientos. ¿Por qué mucha gente dice, es difícil? Es difícil. Mucha gente piensa que el trabajo es leer la Biblia y orar. No, es leer la Biblia para obedecerla y orar para obedecer al Espíritu de Dios. Es diferente. Muchos han ya elevado la Biblia inclusive a categoría de Dios. La Biblia no es un Dios. La han hecho como parte de otra Trinidad y han hecho a un lado el Espíritu Santo. No. Quien guió todo esto era el Espíritu de Dios, era Dios mismo. ¿Sí me explico? No traían el libro que se abría solo y los guiaba. La Biblia te enseña el corazón de Dios. Claro que necesitas la Biblia, pero mucha gente piensa que yo ya cumplí porque ya leí la Biblia. Leer la Biblia no tiene, es el primer paso nada más. La lees para obedecer. Si nomás la lees y no la pones en práctica, pues no, nunca vas a salir de ahí. Entonces, Dios dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué a nosotros sí se nos hacen gravosos? Le voy a explicar por qué. La diferencia es que el Espíritu Santo no está en la vida de esa persona. O sea,
Tal vez recibió el Espíritu Santo cuando le entregó su vida a Jesucristo, pero está tratando de de poner en práctica eso sin buscar a Dios. Por eso siempre se le va a hacer bien difícil. Siempre va a haber mujeres y hombres que van a venir, van a escuchar predicaciones y van a decir, híjole, es que yo sé que tengo que meterme con Dios. Yo lo sé, pero no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque lo está haciendo con sus fuerzas. Pero cuando se deja realmente llenar por Dios, cuando busca al Señor, todo es increíblemente fácil. Jesús mismo lo dijo, mi carga es ligera, mi carga es muy ligera. No, es cierto, ¿a poco Dios es mentiroso? ¿Quién tiene la verdad? ¿Dios o nosotros? Dios. El problema es que lo estamos haciendo de una manera muy distinta. Está tratando de irse corriendo de aquí a Chihuahua cuando tiene un Ferrari. O sea, pero es gente que va en bicicleta de aquí a Chihuahua. Vamos a Chihuahua. Otra vez acabo de llegar ayer. Vamos, está suave. Y ya, bueno, ándale pues, ahí nos vemos en los burritos en Villamada. Y se ven, y ya está la persona toda muerta, deshecha. ¿A qué horas te viniste? A las 4 de la mañana. Llegó hasta las 7. De aquí a Villamada. No, usted llega a gusto. Con Ferrari y chofer. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Ya nomás 2 horitas a Chihuahua. 2 horitas yo voy a llegar hasta la noche. Ah, no, pues yo llego en 2 horas. Pues ahí te espero en el hotelito que renté. Pues a ver si llego. Está tratando de vivir su vida con sus fuerzas. Así es un cristiano sin buscar al Espíritu de Dios. Un cristiano que busca a Dios y se llena de Dios va a avanzar muy rápido en muchas cosas. No le es fácil esto. Para Dios, para algunos esta serie puede ser un estándar muy alto, para otros no. Para otros están emocionados. Alguien dijo la semana pasada, creo que ha sido mi serie favorita desde que llegué al Arca. La Gran Comisión y una vida profunda con Dios es para muchos imposible. Esta serie Dios me la dio para mostrarle que hay personas que pretenden y se esfuerzan por vivir la palabra de Dios pero sin Dios, hacer la misión de Dios pero sin Dios. Eso va a ser siempre una carga durísima en tu vida. La raíz del fracaso es una relación muy débil, muy lejana con Dios. Acérquese a Dios, vuélvase a Dios, búsquelo en la semana, búsquelo durante el día, hable con Él. Dese cuenta que Dios es real, pero invítelo a su vida. Si nada más dice, pues dicen hay unos fumados de una iglesia que fui que Dios es real, que te habla así. Sí, me acuerdo la primera vez que yo estaba recién había recibido a Jesús en mi vida, estaba en el TEC de Juárez. Y me acuerdo que llegué y me recargué en el barandal, esto lo he platicado ya muchas veces. Me recargué y le dije, ¿a quién quieres que le hable, Señor? Porque en la mañana tuve un momento increíble con Dios. Estuve llorando, Dios me habló, entendí lo que me decía a través de la Biblia, oré, sentí su abrazo, su fortaleza. Así, salí nuevecito en la mañana y cuando llegué a la escuela después de la primera clase, dije, ¿a quién le hablo? Y llega una criatura, llega un chavo, se pone junto a mí y él abrió el tema, así, cuenta así como el eunuco. Pues puras broncas de aquí, sí, los profes y luego mi jefe, que quién sabe qué, mi mamá casi me corre de la casa. Empezó a platicarme toda su vida. Él solo, yo ni nada. Y le empecé a hablar de Dios, lo que Dios estaba haciendo en mí, nada más. Nada más le platiqué cómo me estaba sintiendo, qué estaba haciendo Dios en mí. Nada más eso le platiqué. No necesitas estudios para eso. No necesitas, me voy a meter a estudiar para aprender. Eso no necesitas estudios. Necesitas práctica, kilometraje. Necesitas vivirlo y entonces va a ser muy fácil. Platique lo que está sintiendo, lo que está aprendiendo es todo. Cuando le comenté eso, él me dijo, ¿por qué tú crees en Dios? Le dije, sí. Le dices como si fuera una persona, así como que. Y le iba a decir así como de una, pues claro que sí, pero. Entonces me acuerdo que le dije, pero yo muy natural, claro. Acabo de hablar con él antes de venir a la primera clase. Se le cayó la cara y los ojos así. Dice, ¿es neta? Digo, sí, si no te estaría diciendo esto. Caray, hasta dijo una majadería. Caray, pero dijo otra cosa. No se ponga a figurar qué dijo, por favor. Es imposible hacer eso
con tus fuerzas, pero cuando Dios está en ti es muy fácil, cuando lo buscas diariamente. Ahora, recibes a Jesús en tu corazón, pero lo más importante es la búsqueda diaria, porque si un día tuviste un día increíble con Dios, al día siguiente es otro día nuevecito, se resetea y tienes que volver a ponerle información. Entonces la palabra de la gran comisión será un deleite, será como miel para ti. La carne no puede obedecer eso. En el pasaje leímos de Felipe que dice la Biblia que cuando el eunuco se bautizó, pues ya hasta Dios lo tomó y lo llevó a otra parte. Yo pienso que es por la urgencia de que Dios necesitaba personas dispuestas y preparadas para eso. Porque dentro del pueblo de Dios, en toda América Latina y en Europa y en todo el mundo, ahorita se está lidiando con un grupo de personas dentro de las iglesias que sí recibieron a Jesús, sí aman a Dios, se congregan y todo lo demás, pero no están dependiendo de Dios, no lo están buscando. Entonces son creyentes, pero no avanzan mucho. Por ejemplo, un iPad, una persona me regaló una vez un iPad. Me dijo, te lo quiero regalar porque te quiero mucho y porque me has ayudado mucho desde que llegué a la iglesia. Él ya no está en la iglesia, está ahora pastoreando una iglesia. Y estoy muy agradecido por lo que he aprendido aquí. Y me regaló un iPad cuando eran muy caros. Cuando recién salieron, pues tener un iPad era uff. Ahorita pues yo tengo que es refurbished, o sea, reconstruido, y salió muy baratito. Pero él me dio ese iPad, me acuerdo, y ya después él salió de la iglesia y todo, y ya casi no tengo contacto con él. De vez en cuando nos saludamos nada más. No nos frecuentamos. Sé que él está aquí en Juárez y él sabe que estoy aquí, pero no tenemos relación. Tengo su iPad todavía, tengo el regalo que él me dio. Cuando vienes a Cristo, el Espíritu Santo te es dado como un regalo, es el don de Dios, así se le llama. Entonces puedes tener al Espíritu Santo, puedes tener el regalo, pero no estás relacionándote ya con esa persona, con Dios. El regalo no te fue dado para tenerlo. Sí, ya recibí al Espíritu Santo, hace 15 años recibí a Cristo, pero ya no tienes relación. Así pasa en muchos casos. Entonces se trata de buscarlo. Esa es la raíz de la vida, la base de la vida cristiana. Puedes tener ese regalo, pero no tener una relación diaria con Dios. Si no está teniendo una relación diaria y genuina con Dios, usted está echando a perder su vida. Tienes al Espíritu Santo, eres sensible, lloras el domingo tal vez, te quieres conectar con Dios, pero no puedes. Dejaste que se fueran poniendo como lazos y cadenas y todo, ideas equivocadas. Hay que volverse a Dios con todo el corazón. Puedes tener ese regalo, pero estar lejos de Dios, no tener contacto ya con el Espíritu Santo. No es bajo ningún poder ni por ningún ejército. Es por mi Espíritu divino, dice el Señor. Amén. Segundo caso, inciso B. El Señor dirigió todo entre Pablo y Ananías. El Señor dirigió todo entre Pablo y Ananías. You know, Pablo y no sé cómo se dice Ananías en inglés. Ananias, no. ¿Está listo? ¿Lista? Hechos 9, versos 1 al 19. Sígame. Bueno, apareció el apóstol Pablo. ¿Sabe? Ahorita salió Gamaliel. Gamaliel educó a un joven llamado Saulo o Pablo. Dice, Pablo y Saulo son lo mismo. Dice, mientras tanto, bueno, empieza una persecución de la iglesia. Dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Era un joven religioso, claro, creció en el grupo de religiosos. Dice, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco, o sea, estaban en Jerusalén, para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. O sea, desde aquí ya había ICE, pero ICE era espiritual. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual. ¿Se da cuenta? Esa era la intención de este joven. De regreso a Jerusalén encadenados. O sea, ese era el plan de Saulo. Al acercarse a Damasco, verso 3, para cumplir esa misión, dice, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, cuando una persona critica o daña a un cristiano, no sabe que está persiguiendo a Jesús directamente, ¿eh? Por cierto. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, vea las instrucciones. Ahora levántate, ¿sí? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó, verso 8, del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. O sea, se metió en ayuno y oración. Dice, ahora bien, fíjese bien, eso está pasando por un lado. Dice, ahora bien, había un creyente, ¿en dónde? En Damasco, llamado Ananías. Dice, el Señor le habló en una visión. Lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Así. Presto. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha. Vete por la Vicente Guerrero y donde están la papelería de los güeros, allí das vuelta a la derecha. Está el parque, donde está el carrito de flautas, la casa de atrás que tiene barandales anaranjados. O sea, fue algo tan así. A mí Dios me ha dado alguna vez instrucciones tan específicas. Dios lo hace diariamente. Esta semana yo tengo muchos años anhelando, bueno, Dios ha puesto en mi corazón compartir con pastores lo que hemos aprendido de restauración matrimonial y fortaleza matrimonial. Esta semana Dios me dijo, llámale a ese pastor. Ok, le llamé al pastor. Pastor, así, así, ¿cómo estamos? Bien, qué gusto oír de ti. Él fue maestro mío. Lo invito a desayunar. Órale, claro que sí. Ya, aceptó, pensé que iba a estar bien ocupado. Y mientras fuimos a desayunar, allí Dios me habló. Y Él empezó a platicarme. Sí, mira, esto, aquí, allá, quisiéramos en la iglesia ser más fuertes en esto. Y empezó una plática. Empecé a aprender de Él muchas cosas. Pero luego hubo un momento donde Dios me dijo así en el hombro. Dile. Oiga, pastor, bueno, yo tengo mucho tiempo haciendo esto y esto y esto. Tengo 22 años estudiando por qué el cristiano en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Tengo 20 y tantos años estudiando, practicando. He estado en una cueva en la iglesia, practicándolo y enseñando y viviéndolo. Pero ahorita tengo ya una idea más general. Y Dios ha puesto en mi corazón compartirlo con algunos pastores. Así empezó. Al final, ahorita ya hay 15 parejas de pastores. Nos vamos a reunir con ellos, mi esposa y yo, ahí en Semilla, para compartirle a pastores lo que hemos aprendido. O sea, fueron instrucciones muy específicas. Y luego Dios me dijo, llámale a fulano de tal. Pues le llamo a fulano de tal, ese mismo día. Ah, sí, no, eso es muy necesario. Llámale al presidente de la alianza. ¿Ok? Hermano, ¿se acuerdan? No, pues que sí, que así. Me regresó la llamada a los 2 días. Hermano, ya tengo por lo menos unas 10 parejas. Y soy el primero en estar ahí. Yo necesito eso. O sea, cuando Dios hace las cosas, las hace de una manera increíble y te da especificaciones directas y muy claras. Pero si estás sintonizado con Él, Dios no debe de pasarte de largo y buscar a alguien más. No deje que el Espíritu de Dios pase de largo de usted porque usted anda en las moras. Conéctese con el Señor, sea parte de esta misión diaria en la tierra. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, fíjense bien, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea, ve, porque yo ya le estoy diciendo a él que tú vayas y él te está esperando. Por favor, hazlo. Qué horrible que la iglesia esté así como,
Señor, ¿a quién le hablo? A ver, ¿qué pasa? Dios te está esperando. Deje de buscar y luchar en las cosas del egoísmo, cosas de nosotros. Hoy no se pierda la reunión de la tarde, por favor. Se complementa con esta. Pero es de matrimonio, no. Se complementa con esta. Oiga, pues se complementa. Verso 13. Dice, pero Señor, vea lo que dijo Ananías. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. O sea, sí te quiero obedecer, Señor, pero da cuenta que, pues sí da temor, ¿ah? Así actuamos. Ay, Señor, es que es mi jefe del trabajo. Y nadie puede con él. Nadie que ni tú, Señor. Además, le dice Ananías, además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, vea esto. O sea, está en un diálogo directo con el Señor. Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Usted no sabe a quién va a alcanzar. Usted no sabe qué va a hacer esa persona. Cuando me hablaron de Cristo, yo lo que menos quería era ser predicador. Yo no quería ni servir a Dios en ese sentido. Yo solo quería que me quitara el miedo a la muerte y la depresión tan fuerte que yo tenía. Yo tenía todo en mi vida. Tenía todo. La verdad no necesitaba nada más. Era pleno, tenía todo. Pero me faltaba todo. Nada me saciaba. Nada, yo no fui alcohólico, drogadicto y cosas así. No, era un chavo bien, relajiento, pero me faltaba conocer al Creador del universo. Necesitaba encontrarme con mi padre, con mi papá, el que me formó en el vientre de mi mamá, con Dios mismo. Y oír su voz fue tan increíble para mí. Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Dice, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. O sea, voy a quebrantarlo porque este anda quebrantando también. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo. O sea, ya le dijo hermano porque supo que estaba buscando a Dios. El Señor Jesús, quien se apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó fuerzas. Dice en ese pasaje, más adelante, que empezó a predicar. 3 horas más tarde empezó a predicar. A los 2 días estaba en la sinagoga. Y dice que los fariseos no sabían cómo refutarle, porque ahora él les decía, ven, toda la ley nos anunció al Mesías. ¿Quién más pudo padecer así? ¿Quién más fue colgado en un madero? ¿Quién más fue maldito? ¿Quién más echaron suertes por su ropa? ¿Quién fue traspasado de esa forma en un costado por una lanza? ¿Quién más? No le podían refutar. Y entonces empezó la historia del apóstol Pablo. Alguien diría, ¿y si será verdad todo esto que pasó? Ahora que fuimos a un estudio muy importante, mi esposa y yo, pasamos por un lugar cerca de Turquía. Era un estudio arqueológico. Me impactó tanto que íbamos en el camión y dice el instructor, el pastor que nos iba explicando, ¿ven esa montañita que está allí? ¿Ven la cárcel destruida que está allá arriba? No, pues que es toda destruida, una cárcel chiquita. Dice, ahí estuvo el apóstol Pablo. Ay, caray. Más tarde llegamos a un lugar que era un teatro. Dice, aquí es donde morían los cristianos. Pablo, después de esto, fue azotado varias veces. En una ocasión lo dejaron casi muerto. Si fue un cuento, ¿por qué estuvo tan dispuesto a dar su vida por el evangelio? ¿Por qué hubo tantos que dieron su vida? ¿Será fanatismo o será que es realidad que te encuentras con Dios? Cuando Jesús resucitó, si yo le dijera, aquí anduvo el otro día Daddy Yankee porque ya se hizo cristiano. Aquí anduvo el otro día en Juárez y anduve con él caminando y le invité unos burritos y no sé qué tanto. Ok,
pues así como todos, pues, se rieron. Pero ¿qué pasa si alguien de aquí dice, sí, yo sí lo vi? Y luego sale en el 44 en la tarde o en el 56, donde sea. Sí, aquí anduvo Daddy Yankee. Y luego me empiezas a ver videos que está ahí en Crisóstomo. Ya metí goles. O comiendo unos taquitos, o no sé, una chilindrina ahí en el Parque Burunda. No sé. Sí vino. Cuando Jesús resucitó, hubo más de 500 personas que lo vieron. Se apareció a más de 500 personas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Ananías no hubiera estado dispuesto? Dios hubiera buscado a alguien más. Si hubiera perdido el gran privilegio Ananías de ser quien hubiera orado por Pablo. Ananías supo que Dios le hablaba porque tenía una comunión íntima con él. No se pierda las misiones diarias que Dios tiene para usted. Deje de luchar con su propio yo. Deje de luchar por sus luchas y preocupaciones personales, por su rencor, por cómo lo han tratado, por cómo no le han tomado en cuenta. Deje de pensar en eso y entre a las misiones diarias. ¿Por qué no empezamos a orar por esta ciudad? Yo tengo ya un tiempo orando por esta ciudad. No estoy orando ya nada más por esta congregación. Esta semana oramos mi esposa y yo. En detalle estuve orando por todos los hombres y mujeres de esta iglesia. En detalle, uno por uno. No sé los nombres de todos. Solo decía, el que fue el otro día, el de lentes, que no sé su nombre, Señor, pero tú sabes quién es. A mi hermana fulana, que no recuerdo su nombre, pero tú sí sabes quién es, recuerdo su rostro. Te pido por favor por Mario, oré por Luis, por su esposa. O sea, estuve orando por muchos, por todos. Y le decía, Señor, pero bendice también esta ciudad. ¿Qué pasaría si Ciudad Juárez, si las iglesias de Ciudad Juárez entienden este mensaje? ¿Qué pasaría si la iglesia deja sus tonterías, su particularidad, su privacidad, su egoísmo y nos volvemos al plan que Dios tiene para nosotros? Por eso a veces hay depresión y tristeza y desánimo. Tenga una conversación diaria con el Señor. Durante el día tenga comunión con Él cercana, oiga su voz, dígale que le hable. Es que yo no he aprendido a distinguir su voz porque no se lo ha pedido. Pídaselo. Pídaselo. ¿Cree que Dios no le va a dar eso a usted? Dios está esperando que se lo pidas. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted ha estado escuchando mensajes toda esta semana. ¿Usted está escuchando para seguir o está peleando con Dios? Deje de pelear con Dios. Es la batalla que debes de perder así. No se le ocurra ponerse al tú por tú con Dios. No juegue al Jonás. No haga eso. Vuélvase a Dios con todo su corazón. Mire, una vez en el templo conocido como La Hermosa, iban Juan y Pedro, y ahí estaba un hombre que cargaban y llevaban allí porque no podía caminar. Sí tenía piernas, la Biblia no dice que no tenía piernas. Algunas versiones dicen que estaba cojo, no, estaba más bien lisiado. Ahora, él nació con piernas. Él nació con piernas, pero sus piernas no lo podían cargar a él. Muchas personas cuando nació él le fueron dadas sus piernas. Cuando usted nace le fue dado el Espíritu Santo. Pero si usted no busca el Espíritu Santo no lo va a llevar, así como las piernas de este hombre. Mucha gente tiene el Espíritu Santo, pero es como este hombre, tenía sus piernas, pero no las usaba. Mucha gente tiene el Espíritu de Dios, puede conectarse con Dios, pero no se conecta con Dios. Están paralíticos en el reino de Dios. A él lo sentaban ahí en la entrada de la iglesia. Mucha gente va y se sienta a la iglesia también hoy en día, pero no, después de eso no pueden caminar. Muchos reciben a Dios, pero no dialogan con Él, no se apoyan en Él. Empiece a hacerlo y va a ver lo increíble que va a ser toda su vida. El resultado es que se lleva a veces un cristianismo basado en astucia, inteligencia, fuerza, estrategia, personalidad, filosofía, mejoramiento social, lo que usted quiera. Él tenía piernas, pero siempre estaba sentado. Hay muchos cristianos que tienen a Dios, pero el Espíritu Santo no está en el corazón realmente moviéndoles. Lo recibieron, como las piernas, pero no dejan que el Espíritu Santo los lleve. Deje que el Espíritu Santo los lleve durante el día a donde Él quiera llevarlo. A veces hay mucha gente que pasa su vida sentado en la iglesia, como aquel hombre. Tienes a Dios, pero no sigues su voz porque no estás dispuesto. Dios deja de hablar a los que oyen
con el corazón indispuesto. La vida cristiana es para muchos como un bebé, que tienen que cargarlo, tienen que alimentarlo, empujarlo en una carriola. Pareciera como que el domingo vienes a la iglesia para que Dios te empuje un poquito, o el pastor te empuje un poquito con la palabra. Pero entre semana se queda estático el bebé, porque no está buscando al Señor. Sálgase de esa vida. Este mensaje es un mensaje apropiado para el siglo XXI, pero no era un mensaje típico para el siglo I. No se necesitaba hablar de esto en el siglo I. Aprenda a buscar a Dios. Deje que el Espíritu Santo lo enseñe a caminar. Luego lo que pasa es que mucha gente se empieza a desanimar y a apartar. Escuche, tenemos al Espíritu Santo desde que somos salvos, ¿sí? Pero Él no nos tiene a nosotros. Sí tenemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no nos tiene a nosotros. Tienes al Espíritu Santo por salvación, pero el Espíritu Santo te va a tener a ti solo por rendición. Último punto, inciso C. Dios se encargó de conectar, citar y guiar a Pedro y Cornelio. Es una de mis favoritas historias, de mis historias favoritas. ¿Sí? Inciso C o tercer punto. Dios se encargó de conectar, citar y guiar a Pedro y Cornelio. Voy a leer, sígame. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano. Estoy en Hechos 10, 1 al 33. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Qué interesante, ¿verdad? Era un oficial del ejército romano. Dice, era devoto y temeroso de Dios. Dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. O sea, este hombre, ¿qué estaba haciendo? Orando. Estaba buscando al Señor. Todo el que busca a Dios se encuentra con Dios. Pues yo no he sentido nada, porque no lo estás buscando genuinamente. Tal vez lo estás buscando para que, no sé, te admitan en la universidad o te den ese carro. No lo busque por eso. Eso va a ser añadido cuando se requiera. Búsquelo para encontrarse con Él. Dice, vio que un ángel del Señor, de Dios, se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, dice, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope. ¿Se da cuenta de las instrucciones? Manda a unos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. O sea, no le dijo Simón o Pedro, porque puede confundirse. Le dijo los dos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ve y busca a Esteban Zaragoza. Ahí está por la 21 de marzo. Pasando, específico. ¿Sí? Y si lo oyes decir, qué bendición, es él. ¿Sí? En el verso 6 dice, él está hospedado con Simón. Vea esto, él está hospedado con Simón, un curtidor de pieles, dice, que vive cerca de la orilla del mar. No era Vallarta, era en Jope. Dice, en cuanto el ángel se fue, esa frase, en cuanto el ángel se fue, no dijo, una chancita voy a mandar a buscar a este tipo, este chavo. Una chancita, más que tengo que hacer varias cosas ahorita. No, Señor. Inmediatamente. Eso es tener a Dios en prioridad en tu corazón. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, ¿qué hizo Pedro? Es como decir, mientras tanto en otro lugar, Pedro subió a la azotea, ¿a qué?
No andaba echándose un partido de básquet. O sea, no es malo jugar eso. No estaba jugando juegos de video, no estaba en TikTok. No, o sea, Dios busca a las personas que están conectadas con Él. Dice, subió a la azotea a orar, era alrededor del mediodía. Entonces Pedro no oraba nada más en la mañana. No es. Era un estilo de vida de ellos, porque ambos estaban buscando al Señor. Dice, era alrededor del mediodía, dice, y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Dice, vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate Pedro, mata y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías, ¿se fija? El contexto judaico, dice, declare impuro o inmundo e inmundo. Pero la voz le habló de nuevo, verso 15, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió ¿cuántas veces? 3 veces. Ahora, entendemos a Pedro. Pedro había escuchado que no cualquier animal se puede comer, pero es que Dios le trae una enseñanza muy importante. Escuche bien. Y repentinamente la sábana fue subida al cielo, verso 17. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo, o sea, llegaron aquellas criaturas exactamente a la hora. Dios tal vez hasta produjo hambre en el apóstol Pedro, a esa hora específica. O sea, Dios conectó todo de una manera tan increíble, tan sobrenatural. ¿No se le antoja esa vida? No se le antoja, no, es que yo iba al Parque Central y ahí me encontré a Germán. Y entonces Germán me dijo, o Jonathan me dijo esto y aquello. Y me dijo una frase que me dejó muy pensativo. Por eso vine. Qué padre, una mujer me dijo una vez, yo vine de visita nomás para ver dónde estaban, porque en el hospital alguien me habló, Alexis me dijo esto y esto y esto. Estoy muy agradecida con Dios porque me dijeron esto y esto y me gustó mucho. Voy a venir. No ha venido. Pero Dios hace conexiones tan increíbles y la gente se está conectando con muchas cosas menos con Dios. Vea esto. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué puede significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Le dijeron, Simón, acá está arriba. Verso 19. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar aquella visión, el Espíritu Santo, esto me encanta, le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos, sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Ay, por favor. O sea, nos estamos perdiendo de lo más grande de nuestra vida. La iglesia se está perdiendo la aventura más grande de poder ayudar a alguien a sacarlo de un estilo de vida horrible. ¿Por qué? Porque la iglesia se está conectando con otras cosas. No se le antoja esa vida aquí. Para eso fuiste creado una vez que Dios te salvó. Hay mucha gente a tu alrededor que no sabe qué hacer ni por dónde empezar. No, pero se ven felices, tienen su casita, ya la hicieron. ¿Ya la hicieron? ¿A qué te refieres? Todo lo que hagas aquí se va a quedar. Absolutamente todo aquí se va a quedar. No te vas a llevar nada al morir. Dice, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Verso 21. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? O sea, Pedro estaba intrigado. Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Pues de entrada no suena bien. Híjole, ya me van a azotar otra vez. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Caray, eso cambia mucho. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje.
¿Cuántos ángeles hay haciendo fila para que los escuchemos? Porque han tenido mensajes para que los compartamos con alguien, pero estamos en otra sintonía. Cornelio contestó, cuando ya llegaron, ¿sí leí bien? Perdón. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. En el verso 30, llega Pedro y le dice, aquí estoy. Hace 4 días, le cuenta Cornelio, yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora. Tal vez Pedro dijo, chócala, somos 2. Dice, las 3 de la tarde, de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor. O sea, le empieza a platicar todo lo que pasó en detalle. Un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí, un grupo vida, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. El problema con la misión es que hay cientos, miles de personas escuchando, esperando escuchar el mensaje de Dios. Y la iglesia está ocupada, estamos ocupados en cosas que no son importantes, en cosas que no son cruciales. Más entretenimiento, más diversión, otra serie, otro alegato porque fuimos al restaurante que no quería y siempre escoges lo tuyo. O sea, otra vez lo mismo de siempre, y mientras mucha gente está buscando un mensaje genuino. Esta serie es para aquellos que sean sabios y puedan quebrar su orgullo y se vuelvan al Señor. Es una serie que no la inventé yo, que no la estudié yo. Dios me la fue dando semana a semana. Esto que yo le estoy diciendo, si me ayuda cabina, por favor. Esto que yo le estoy diciendo no es algo que yo inventé, que yo hice. Es un mensaje que en realidad la iglesia necesita escuchar. Y entonces Pedro comienza a relatar. Pedro comienza a explicar todo quién es Dios. Y les habla, y están todos en la casa de Cornelio escuchando. Y ni siquiera, apenas iba al punto 2 Pedro en el mensaje. Y el Espíritu Santo descendió. Y toda esa casa fue llena del Espíritu de Dios. Dice que personas empezaron hasta a profetizar y a adorar a Dios, cayeron de rodillas, lloraron. Estoy seguro que se pidieron perdón. Fue algo increíble. Increíble. Mi oración es que en los grupos vida pueda pasar eso. Un grupo vida no es para que usted vaya a aprender y se sienta a gusto. No. Un grupo vida es para que vaya a aprender, pero para que se prepare para compartir con alguien más. Un grupo vida es como un menú a ver si usted se siente que es una comida que le gusta. Un grupo vida es parte. Ir a un grupo vida no es la gran cosa, Es la base, es la raíz nada más. La iglesia se reunía en las casas. Es para tener la enseñanza, la fuerza, porque necesitas gente alrededor tuyo para vivir la vida cristiana. No se trata de tu gusto. La alabanza no es de su gusto. La predicación no es de nuestro gusto. El lugar, no. Se trata de la misión. Hace varias décadas un hombre compró un boleto para venirse de Europa a Estados Unidos. Y era un hombre muy pobre y lo estaban persiguiendo políticamente en su país, lo habían amenazado. Pero era un hombre muy pobre, había guerra en su país en Europa, ahí en los Balcanes. Y entonces finalmente se vino hace ya un buen tiempo. Y compró el boleto más barato que había. 21 días de viaje de Europa por barco. Y él, como no tenía dinero, se compró unas cajas de galletas, bolsas de galletas tipo saladas y unos como sobrecitos o bolsitas con queso amarillo, tipo como aderezo, algo así. Y cuando era hora de comer, él en su camarote o en alguna silla de ahí del barco,
él sacaba sus galletas y comía galletas. El primer día almorzó, comió y cenó galletas. El segundo día lo mismo. Y así por 20 días. Hasta que alguien se dio cuenta de los otros pasajeros y fue y le dijo: oiga, disculpe que me entrometa, pero lo veo que usted come aparte. ¿Tiene alguna enfermedad en su estómago y es una dieta especial? Dice: es que no lo veo que come en los restaurantes de aquí del hotel, del barco. Dice: no, dice, es que yo compré el boleto más económico y no tengo manera de comprar comida. Y aquel hombre se quedó desconcertadísimo. ¿Se me está hablando en serio? Dice: sí. Es que sabía que el boleto que compró incluye todos los restaurantes y buffets de aquí. No sabía. ¿De veras? Sí. Mire, aquí está mi boleto. Sí. Mire, acá atrás dice. O sea, todo está incluido. Hay 8 restaurantes en el barco. Y todo está incluido. Está 24 horas abiertos los restaurantes. Así es la vida sin el Espíritu Santo. Comes lo mismo y lo mismo. Sí, tengo que hacer mi devocional. Sí, tengo que orar. Tengo que hablar de Jesús. Tengo que ir a la iglesia. Esa no es la vida donde fluye como una fuente para vida de la que Jesús habló. Pasan hambre, se pasa hambre y se sufre espiritualmente. Es una misión imposible de hacer si no lo haces dependiendo del Espíritu Santo. Entonces me está diciendo que no puedo tener una vida como recibo a Jesucristo. Siéntese bien para esto que voy a decir. Siéntese bien. Entonces no puedo solamente ir a la iglesia más o menos tranquilo, recibo a Jesús y todo, pero luego sigo con mi plan de vida. O sea, mis prioridades, mis sueños. Pues yo quiero hacer esto, quiero ir a buscar todos los pájaros de México y tomarles una foto, es una meta personal que yo tengo. Quiero irme caminando de aquí a Chiapas, irme rancheando en una bicicleta o en una moto. Y luego tengo 15 proyectos que quiero hacer de vida, esto. Tengo que venir a la iglesia todos los domingos, tengo que hacer esto. O sea, que no puedo vivir más o menos, ni muy, ni tan, entre azul y buenas noches. Que no puedo llevar una vida donde lo que me diga mi cuerpo, mi carne, mi corazón, lo puedo hacer, pero también lo de Dios. ¿No podría tener una vida así? Sí podría. La respuesta es sí podría, si no existiera el infierno, si no existiera la vida eterna. El asunto es que Jesús tiene una urgencia, porque cuando el hombre muere sin el perdón de Dios, va a padecer eternamente separado de Dios. Entonces, eso es algo que no cree la iglesia. La iglesia no cree eso, mucha gente de la iglesia no cree eso, no cree el mismo evangelio. Si la iglesia creyera el evangelio, andaríamos predicando todo el día a todo mundo. La iglesia no predica porque no ha creído realmente. Cuando crees algo, lo vives. ¿Por qué te tomas una cucharada de aceite con 2 ajos, por ejemplo? Porque te ayudó, o sea, es algo que ya comprobaste y creíste. Pero ¿por qué hay gente entonces que hasta como que se le tiene que luchar y rogar para que se congregue y haga la gran comisión? ¿Por qué? Porque realmente no ha creído. Mucha gente que está en las iglesias de hoy no creen. Por eso tienen otras prioridades. No creen que si oras Él te fortalece. Por eso no oran. Andan toda la semana desanimados porque no están buscando al Señor. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, la gente que te rodea se alimenta de tu corazón, de tus palabras, de tu carácter. ¿No se ha fijado en eso? Cuando usted anda lleno de Dios, le da palabras de motivación a la gente que le rodea, anima a la gente de su casa. Cuando no, usted tiene que alimentarse de ellos, a ver qué palabra dicen. Por eso la gente se alimenta de redes sociales, ven un pensamiento y ¡ay, qué bonito! Sé tú y solamente tú. Dios tiene un plan increíble para nuestra vida. Es un plan increíble. Y comienza con una invitación de Él a no solamente abrirle tu corazón,
sino buscarlo en tu vida. Búsquelo como lo más importante en su vida. Amén. Póngase de pie. Señor, en estos 3 pasajes que hemos visto, nos impresiona mucho todo el cuidado que tú tienes, todos los detalles, las instrucciones y todo es para que la gente sepa quién eres. Todo es para que la gente sepa que no estamos en la tierra para vivir para nosotros. A veces buscamos, Señor, la felicidad buscando cosas, buscando personas. Jamás se va a encontrar en nosotros ni en alguien más una plenitud de vida, Señor. Jamás. Solamente tú puedes traer esa vida nueva. Nos impresiona mucho, Señor, todo el cuidado que tienes. Tal vez así nosotros, no. De hecho, nosotros así fuimos alcanzados. Nosotros llegamos a esta iglesia, Señor, tal vez porque alguien nos invitó. Nadie está aquí por casualidad, Señor. Y tal vez no nos damos cuenta de que tú moviste muchas cosas en nuestra vida. Tal vez un sueño, un fracaso, un problema en casa. Y tal vez moviste eso y solo pusiste a alguien, a esa persona. Señor, queremos pedirte perdón. Hoy queremos pedirte perdón, Señor. Porque tú nos salvaste con un propósito específico. Tú nos salvaste, nos alcanzaste con un propósito divino. ¿De qué le vale al hombre, Señor, ganar su vida y el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos vale eso? Conocemos a gente muy rica, vacía. Por favor, Señor, ayúdanos a entender la prioridad de este llamado. Así es que el enfoque no es lo que vamos a hacer para los demás, sino lo que vamos a hablar contigo, cómo nos vamos a relacionar contigo. Señor, yo he predicado cada mensaje de tu mano, tú lo sabes, y he tratado de explicar esto de varias formas. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que pongas este sentir en cada persona. Por favor. Hoy como congregación, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por tantas actividades en las cuales hubiéramos podido, mientras tenemos esas actividades, estar conectados a ti, disfrutando de tu presencia, compartiendo con alguien más. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra actitud egocéntrica. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros como congregación. Todo aquel que quiera decirle a Dios, Señor, perdóname y cuenta conmigo. Yo quiero hacer un compromiso de buscar tu rostro y decir sí a la misión que tú nos encomiendas. Todo aquel que quiera, le invito a venir acá al frente, por favor. Venga acá al frente, aquí a este piso negro. Vamos a orar juntos.
Todo aquel que diga, sí, Señor, esta serie yo la entendí. Yo la entendí, es para mí y yo necesito hacer ese cambio en mi vida. No estoy diciendo que no hemos hablado de Jesús. No. Pero no ha sido nuestra máxima prioridad. Tal vez usted se ha compartido de Jesús o sí lo está haciendo, pero tal vez hoy le está hablando a que ese sea el propósito de su vida. Dios hoy nos está llamando a esto. ¿Cuál va a ser su respuesta a 6 mensajes? A 50 días. 50 días de este mensaje. ¿Cuál va a ser su respuesta? Significa volver a analizar nuestro tiempo, nuestras actividades, nuestras prioridades. Significa reentender lo que somos y lo que hacemos. Nadie aquí somos perfectos, ni mucho menos. Pero Dios nos está llamando, independientemente de cómo usted esté ahorita. Por eso vamos a pedirle perdón y Él va a restaurarnos. Nadie que se sienta culpable se quede allá en las sillas. No debe de enfocarse a su pasado. Enfóquese al llamado que hoy Dios le hace. Es hoy lo que Dios te está llamando. Es a partir de este día, no es a partir de tu pasado. Si usted ha batallado para relacionarse genuinamente con Dios, ¿por qué no viene y le dice: ven a mi vida, venga? Venga al Padre. Dios te está llamando a hacer la misión más grande de tu existencia aquí en la tierra. Oren conmigo, por favor. Todo aquel que quiera y tome muy en serio este mensaje, de corazón pídale a Dios esto: Señor, en esta hora vengo ante tu presencia a pedirte perdón, porque sí sé quién eres y sí quiero acercarme a ti, pero me ha costado mucho trabajo, Señor. He batallado en ocasiones. Ha venido desánimo, tristeza y luchas. A veces no he sido lo que he debido ser en mi familia, con mis palabras y mis acciones. A veces mis pensamientos me da mucha tristeza tenerlos. Pensamientos que no son correctos, Señor. Mi carácter, mi manera de ser. Pero hoy vengo ante ti a decirte: sí, Señor, sí quiero estar cerca de ti. Sí quiero con todas mis fuerzas caminar contigo, a pesar de lo que he sido hasta hoy. Con todas mis fuerzas, Señor, te pido que tú me ayudes en este propósito, porque solo no puedo, sola no puedo. Te pido que me enseñes a caminar contigo, a llenarme de tu presencia. Ayúdame en esas áreas donde no he podido vencer. Fortalece mi vida, transforma mi corazón. Me arrepiento, Señor, de tantos momentos que pude haberlos aprovechado de mejor forma. Me arrepiento de eso, Señor. Ayúdame a entender la prioridad de tu corazón. Ayúdame a entender el privilegio del que me estás llamando. No me permitas, Señor, estar en actividades donde estoy perdiendo muchísimo tiempo. Tal vez hablando con personas que no me va a ayudar, haciendo cosas que no me va a ayudar, viendo cosas que no me van a ayudar. Hoy te pido que me ayudes a quebrar eso en mi corazón. Espíritu de Dios, rompe en mi vida. Dígale, vamos, rompe en mi vida todo aquello que no me ayuda, que no es correcto. Rompe las ataduras, rompe la falta de perdón. Renueva, Señor, un espíritu recto delante de ti, un espíritu noble delante de ti.
Lávame de mi impureza. Enséñame a ir a ti, Señor. Quiebra todo pensamiento de culpabilidad en mí que me impide acercarme a ti, Señor. Haz a un lado, Señor. Aleja de mi vida todo espíritu del enemigo que me quiere engañar y hacerme sentir culpable. Hoy, Señor, te suplico que renueves en mí todo lo que tengas que renovar. Fortalece mi corazón, Señor. Quita mi corazón de piedra y pon un corazón de carne. Hazme sensible a la necesidad de esta ciudad. Hazme sensible como tú, Señor. Enséñame a amar lo que tú amas y a apartarme de lo que tú te apartarías. Permíteme tener una relación muy cercana contigo. Y digo permíteme, yo sé que tú es lo que has querido, pero ayúdame, Señor. Abre las ventanas del cielo. Háblame directo, Señor. Necesito oír tu voz. Necesito, Señor, oír tu palabra en mi corazón. Necesito de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven y paséate entre nosotros. Abrázame, ayúdame, fortaléceme. Afirma mis piernas, Señor, mis pies. Afirma mis pensamientos. Afirma mi corazón. Quiebra mi arrogancia. Perdóname porque no he entendido que el dolor de un padre cuando su hijo se aleja es grandísimo y es lo que yo he hecho contigo. Perdóname por verte como un Dios enojado con reglas y leyes. He olvidado y no he entendido que tú eres mi Padre. Enséñame a relacionarme contigo como un papá, aun cuando no lo hice con mi papá terrenal. Si algo necesito es un papá que me ayude. Si algo he buscado toda mi vida, es alguien en quien recostar mi cabeza. Es alguien que me tome de la mano y me ayude. He necesitado siempre un papá tierno, amoroso, perfecto, lleno de pasión por mí, celoso por cuidarme. Y no sé por qué, Señor, no he estado tan cerca de ti como pudiera. Aviva tu obra en esta ciudad. Enséñame a relacionarme contigo muy de cerca. Quiero ser un vaso limpio para ti. Cuando me equivoque en la semana, un vaso que usamos muy seguido solamente se lava varias veces al día. Así es que el pecar, el equivocarme, Señor, no debe de ser por culpabilidad, apartarme y alejarme de ti por culpabilidad. Más bien es momento inmediatamente de ir y pedir perdón, hablar contigo en la vida cotidiana. Permíteme, dígale, permíteme, Señor, ser parte de estas conexiones que tú haces con la gente que te busca. Cuenta conmigo, Señor, me comprometo a escuchar tu voz, pero enséñame cómo hacerlo. Enséñame a oír tu voz. Quiero ser una oveja tuya, Señor, que oye tu voz. Quiero ser alguien con quien cuentas, no alguien con quien no cuentas. ¿Cómo es posible que no cuentes conmigo cuando tú diste tu vida por mí? No es posible eso. Eso no es posible, Señor. Perdóname. He vivido un cristianismo barato, vacío, mediocre. Pero te suplico perdón y que me des un nuevo comienzo. Ayúdame, por favor, Señor. Rompe con toda esclavitud en mi vida hacia el temor. Hoy rechazo todo temor. Así lograré hacer esto durante días y semanas.
Hoy rechazo todo eso porque ya no soy esclavo, Señor. Soy hijo tuyo. Anduve vagando mucho tiempo, pero ahora soy tu hijo, soy tu hija. Y aquí estoy de frente suplicándote que vengas a mi corazón. Ven a mi corazón.